Dios puso una palabra en mi corazón que quise compartir con ellos como equipo de adoración de acá de la casa. Lo importante que es cuando Dios inspira la música. Porque la música puede ser inspirada por Dios, puede ser inspirada por nuestro intelecto, nuestra propia habilidad, puede ser inspirada por Satanás. La música bajo espíritus diferentes. Y cuando le comento a Pastor Frank, me dice: Ernest, tienes que enseñarlo a la iglesia. Pero yo lo expandí un poco más, porque quiero hablar cuando Dios inspira tu vida. ¿Qué sucede cuando Dios susurra su voluntad a nuestro corazón, cuando nos habla, cuando nos sopla y cuando levanta en nuestro ser interior una pasión por hacer algo? Hace un par de semanas, cuando compartí con los muchachos, este fue el tópico y hoy quiero hablarles de eso. Vayamos a la palabra, Éxodo 31, capítulo 1 al 31, versículos 1 al 6. Éxodo 31, versículos 1 al 6. El Señor habló con Moisés y le dijo: ten en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Vean cada palabra. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además, he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Dios es una fuente infinita de creatividad. Dios es una fuente inagotable de capacidades. Por eso cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, de nosotros comienzan a brotar cosas y asignaciones que no entendemos ni sabíamos que teníamos la capacidad de hacer, como yo ahorita en este momento. Porque Dios deposita creatividad, habilidad, capacidad para realizar diferentes asignaciones. ¿Qué significa la palabra inspiración? Es una disposición repentina que uno siente para llevar a cabo una actividad. Es una idea sugerida por algo de lo que a veces no entendemos de dónde viene, pero creamos. Es el estado propicio para cualquier creación, en especial la artística, obviamente, pero es algo que fluye sin esfuerzo aparente y con fluidez. La inspiración, especialmente en el contexto espiritual y bíblico, se define como el acto mediante el cual, escuchen esto, Dios comunica, Dios se comunica, Dios transmite su voluntad, transmite verdades, transmite creatividad usando hombres y mujeres. ¿Ok? Esa es la definición bíblica de inspiración. Viene del latín inspiratio, que significa soplar dentro. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra en griego es súper fácil, theopneustos, que significa inspirado por Dios, literalmente soplado por Dios. Por eso la escritura en 2 de Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, quiere decir que Dios la sopló en los corazones de hombres y mujeres, inspirándolos, motivándolos y susurrando su voluntad. Por esto, lo inspirado por Dios lleva su aliento. Todo lo que Dios inspira lleva su aliento, lleva su vida, lleva su esencia y no es simplemente una idea humana. Amén. Ahora quiero sentar un fundamento. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar 3 fuentes de voces. Escuchamos la voz, nuestra voz interior, la voz de Dios o la voz de Satanás. Bíblicamente esa es la verdad. 3 fuentes de voces: o nos
habla nuestra conciencia, o nos habla Dios a través de su Espíritu Santo, o nos habla Satanás, que es experto en susurrar mentiras. De la misma forma, con la inspiración sucede lo mismo. Podemos recibir inspiración nuestra por creatividad, por habilidad. Podemos recibir inspiración de Dios o podemos recibir inspiración de Satanás. Porque créanme que Satanás inspira. Es triste, pero es verdad. Por lo tanto, Satanás inspiró, por ejemplo, a uno de los apóstoles. Pedro, después de haber reconocido, cuando Jesús le dice, ¿quién crees tú que yo soy? Y Pedro, Señor, tú eres Jesús, el ungido. Y minutos más tarde, puede haber pasado un par de horas, 3 horas, que Jesús le dice lo que él iba a hacer, la cruz, llegar a la cruz. Y Pedro trata de frenar eso y le dice, no, Señor, no hagas eso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás puede susurrar, no es que va a poseer a alguien sellado por el Espíritu Santo, pero sí habla y sí susurra mentiras y sí acosa a David, el gran David, ungido por Dios con el Espíritu de Dios sobre él. Dice la Escritura en Primera de Crónicas 21:1 que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David. Lo indujo a hacer un censo del pueblo, a hacer algo que Dios no quería que hiciera, a desobedecer a Dios. Pero lo importante es que veamos cómo el enemigo también induce, inspira, motiva a todo aquel a pecar, a hacer lo indebido. Pero algo poderoso sucede cuando tú y yo somos inspirados por Dios, somos motivados por Dios. Es como un fuego ardiente en nuestro corazón. Yo no sé si ustedes lo han sentido alguna vez cuando Dios ha puesto algo en su corazón que usted dice, no, yo tengo que hacerlo porque siento que es Dios quien me mandó a hacerlo. Y usted siente ese fuego, ese impulso que ocurre en su interior, que va más allá de lo emocional, sino una fuerza que trae a usted dirección, propósito, perseverancia y guianza. Porque la motivación de Dios en nuestras vidas renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas. Usted puede estar agotado. Usted puede estar recontradoblado. Pero si Dios le dice, anda donde fulanito para que ores por él, usted va a ir, va a sacar vigor de lo alto. Y si usted obedece, usted se va a convertir en un agente transformador. ¿Ok? Porque Dios es experto en sorprendernos nos invita a hacer cosas cuando nosotros menos tenemos las ganas de hacerlo. O cuando usted está pasando por una enfermedad, Dios va a poner a su alrededor personas para que usted ore por ellos por sanidad. O usted tiene una carencia, Dios lo va a usar a usted para que usted ore por la provisión de Dios. Cuando usted dirá, pero yo soy el que necesito eso, ¿cómo hago? Eso es Dios. Ok, no cierre su corazón y Dios va a traer fuerzas. Cuando Dios nos motiva, enciende una pasión en nuestras vidas. Cuando Dios nos motiva, nos da dirección, fortalece nuestra fe y cambia nuestra actitud. Cambia nuestra actitud, porque a veces nosotros estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y Dios nos mueve el tapete y nos manda a hacer cosas que nosotros no esperábamos. Pero es lindo cuando tú y yo estamos disponibles para Dios. ¿Cuántos desean estar disponibles para Dios acá? Levante su mano y dígale, Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Úsame para tu gloria. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, papá. Ahora bien, quiero hablarles de las características cuando Dios te inspira. Todo lo que Dios inspira, como leímos de lo que significa, lleva su esencia. Todo lo que Dios inspira está impregnado de Él. Los apóstoles fueron impregnados de Jesús. Al punto que Pedro cuando negó a Jesús, la gente les decía, pero tú caminas como Él, te vistes como Él. Somos impregnados
por Dios, cuando Él nos anima, cuando Él nos motiva, porque sopla en ti. Todo lo de Dios, Él lo comunica, Él lo transmite, se origina en Él y Él es la fuente. Por lo tanto, todo lo que Dios inspira está lleno de Él. Lleva su esencia, su carácter, su vida, su eternidad. Y esa es la razón por la que Dios, antes de usar a Bezalel, que leímos en la Escritura, primero lo llenó de su espíritu. Cabe destacar algo, escúchenme. De acuerdo a los estudios, Bezalel tenía 13 años. Era un niño, era un muchachito. No solamente eso, sino que es la primera vez que en la Biblia, en las Escrituras, hay evidencia de la llenura del Espíritu en alguien. Dice que Dios lo llenó de su Espíritu para una asignación a un niño de 13 años. Pero ese es otro tópico, esa es otra enseñanza. Pero vean lo importante que es la llenura del Espíritu en tu vida y en mi vida. Porque a veces oramos, Señor, lléname de tu Espíritu, y encajonamos la llenura del Espíritu única y exclusivamente a tareas ministeriales, a lo eclesiástico, a lo que tiene que ver con iglesia, a lo ministerial, pero no es así. La llenura del Espíritu es para todo en tu vida. Es para todo. ¿Quieres ser un buen papá? Ora a Dios, dile que te llene de Espíritu Santo. ¿Quieres ser una buena madre, una buena esposa? Las mujeres digan amén. Alabanza a Dios. Ora, mujer, por la llenura del Espíritu sobre tu marido. Yo lo hago sobre mi esposa lo puede decir. Señor, llénala de ti. Porque leímos cómo no solamente lo llenó de su Espíritu, sino le dio sabiduría, le dio inteligencia. Llenura del Espíritu, sabiduría e inteligencia. Y esta semana aprendí algo que me encantó con el pastor Gerald Brooks, en un round table de liderazgo que tuvimos. Podemos tener mucha fe, pero si no tenemos sabiduría, la fe no nos va a salvar de hacer cosas estúpidas y necias. La fe no nos saca de la estupidez. Necesitamos la sabiduría de Dios. Sí, podemos tener mucha fe y orar, pero si yo constantemente estoy haciendo cosas bobas que no tienen que ver con la palabra de Dios, la fe no me va a sacar de eso. Lo que me va a sacar de eso es la sabiduría de Dios, la inteligencia que proviene de Él. Por lo tanto, entendamos que para la inspiración divina debemos tener una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios, estar empapados de Él, porque Él es esa fuente de inspiración, de guianza, de fortaleza en nuestras vidas. Pero aparte de inspiración para la creatividad, Dios nos inspira a compartir amor. Dios nos inspira a compartir la salvación. Dios nos inspira a compartir el amor de Cristo en otros y hacer cosas que van más allá de la creatividad. Por lo tanto, necesitamos la llenura. El fruto de una vida inspirada por Dios la leemos en Gálatas 5:22. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que tú hagas, si Dios lo puso en tu corazón, tiene que estar impregnado de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Nuestras vidas tienen que testificar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo está en ti, está en mí, pues tenemos que caminar en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre. O sea, no podemos ser unos pesados, ni unos orgullosos. Los pesados son del viejo yo, del que ya murió. Amén. Segundo, la inspiración de Dios en mi vida siempre va a estar alineada a la palabra de Dios. Siempre. Dios nunca me va a pedir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Y eso sucede como ustedes no se imaginan. Pastor, ¿sabes qué? Dios me está llamando al ministerio, pero tengo que dejar mi familia
porque me está mandando solo para la China. Eso no es Dios nada, chicos. O sea, Dios, ese es Satanás hablándote. Dios no te va a pedir que hagas algo que vaya en contra de la palabra. Hace muchos años, de mi pastor en Venezuela, David Guerra, alguien que amo y honro, él decía algo que me impresionaba. Me decía, Ernesto, lo único que limita a Dios, lo único que limita a Dios es su palabra. Porque Él nunca va a hacer algo que vaya en contra de lo que ya Él estableció. De las verdades, de los principios, de los preceptos de la palabra de Dios. Por esa razón, en Josué 1:8, Josué 1:8, Dios le habla a Josué y le dice: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Tú quieres que Dios que te vaya bien en tu vida? Vive la palabra. ¿Quieres tener un matrimonio saludable? Vive la palabra. ¿Quieres que tus hijos crezcan como hombres y mujeres de Dios? Pero imprégnalos de la palabra, modélales la palabra. Tu papá y mamá inspiren a sus hijos con su actitud. Porque una de las cosas que las nuevas generaciones detectan así, pero de fuego, es la hipocresía. Por eso debemos estar en constante contacto con la palabra de Dios. Dios nunca me va a inspirar a hacer algo que lo contradiga en su palabra. Siempre estará alineada a la verdad bíblica, porque entonces lo que yo haga va a traer transformación, fe, esperanza, aliento y vida. ¿Qué es el fruto de una vida que no es inspirada por Dios? Bueno, vayamos a Gálatas también, Gálatas 5:19. Veamos el fruto de una vida que no es inspirada por Dios. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Palabra de Dios no es palabra de hombre. Por eso tenemos que dar fruto. El pastor ha estado enseñando y siendo tan intencional, siempre enseñándonos a que tu vida y mi vida debemos dar un fruto. No estamos en tiempo de que nuestro fruto sea aire. No, tenemos que inspirar a alguien, tenemos que animar a alguien, tenemos que predicar el amor del Señor. Por esta razón, cuando yo hablaba con los muchachos, les decía que teníamos que tener cuidado con la música que escuchamos, porque no toda la música es de bendición. Porque una música, dáselo fuerte a Dios, porque de la misma forma que leímos en Gálatas, la música inspirada por Satanás lleva a eso: a inmoralidad sexual, a impureza, a arrebatos de ira, lleva a inmundicia, en pocas palabras. Cuando Dios no inspira la música, ¿quieren saber qué pasa? Puede haber entretenimiento, puede ser buena música, pero ahí no hay transformación. No hay ningún tipo de transformación. Puede sonar bonito, puede emocionar, puede mover mi cuerpo, pero nunca va a tocar mi espíritu de una buena manera. Si usted escucha música inmunda, pues esa música va a llegar a su espíritu. ¿Por qué, Pastor Ernesto? Porque nosotros somos seres tripartitas. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? La música fue creada por Dios. ¿Qué les parece? En el cielo hay música. En el cielo hay música, hay instrumentos musicales. Satanás fue expulsado del cielo
Y fue creado para cantar, para música, para hacer música. Por lo tanto, la música tiene la capacidad de llegar a tu espíritu, a nuestro espíritu. Tiene la capacidad de llegar a nuestra alma, nuestras emociones. Usted escucha una adoración hermosa y usted puede quebrantarse, puede, wow, rendir su vida, doblarse de rodillas ante Dios. O escucha un bolero y ay, se raja las venas. Una canción de despecho, alabanza a Dios. Una canción de Paquita, la del barrio, rata de dos patas. inspirada por la traición, por el odio. O puede escuchar, hay poder en la alabanza y le va a hacer, hay poder en la alabanza. Porque la música va a tocar a su ser de esas tres formas. Pues por eso debemos tener cuidado con la música que escuchamos. Porque va a contaminar nuestro espíritu, nos va a hacer insensibles a Dios, porque allí no hay crecimiento espiritual. Por eso Jesús decía en Mateo 15:8, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. La música que no es inspirada por Dios abre puertas a la carne, al pecado, al orgullo, a la perversión. En lugar de ministrar, buscan aplausos, reconocimiento, vanagloria, simplemente pura sensación emocional, pura emocionalidad. Cuidado con eso. Y desgraciadamente a nivel cristiano, en vez de adoración se convierte en un espectáculo, porque ni siquiera hay salvación. Eso me da tristeza. Grandes convocatorias donde se adora a Dios, pero al final no hay un llamado a salvación. Eso es inútil. Eso es inútil. Todo el tiempo, porque lo que le importa a Dios son las almas. A Dios no le importa que alguien cante bonito, que suene bonito, que tenga una habilidad, un gran show, grandes recursos. Si no hay salvación, no sirve. Si alguien no se arrepiente, no sirve. La música que no es inspirada por Dios trae confusión, trae muerte espiritual. Cuando se mezcla con doctrinas cerradas, mensajes confusos que distorsionan la verdad y hacen tropezar a las personas. Hay un ejemplo bíblico de una falsa adoración. Cuando Moisés y Josué estaban en el monte, dice la Biblia que el pueblo se desesperó. Oye, ¿dónde está ese Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está ese tipo? Y Aarón, el hermano, que era el sacerdote, el líder, entre comillas. Bueno, no ha llegado, pero ¿qué quieren que hagamos? Bueno, vamos, denme los aretes. Hicieron un tremendo becerro de oro. Una falsa adoración motivada por la intimidación de un líder comiquita, un líder sin carácter, y trajo como resultado, dice la Escritura, que terminaron en pasiones desenfrenadas. ¿Quién sabe qué pasó allí? Y cuando Moisés bajó con Josué, la enfogonada que agarró fue: ¿quiénes están conmigo de parte de Dios? Se pararon los levitas. Y usted sabe lo que pasó. Les dijo, con sus espadas, a todos los que formaron parte de eso, denle pan de piquito. 3,000 muertos. Esa falsa adoración, nos podemos reír, pero la falta del líder, un líder que estableció una falsa adoración con una motivación, con una inspiración incorrecta, trajo muerte espiritual, muerte física, y trajo 3,000 personas murieron. Por eso debemos tener muchísima cuidado con la música que escuchamos, porque no honra a Dios, porque no está bajo su orden, porque Dios nunca visita un altar en desorden. Dios no va a visitar un altar en desorden. Pueden haber los mejores músicos, los mejores cantantes. Si no está el orden de Dios, eso es simplemente címbalos que retiñen, pero ahí no pasa absolutamente nada. No pasa nada, créanme. Hay un ejemplo bíblico. David tenía una carga por recuperar el arca de Dios. Estaba donde los filisteos, pero fue a buscarla y la trajo con una carreta brand new, con unos becerros, con unos toros jalándola, súper bonitos.
pero no en el orden de Dios. Y cuando el arca se iba a caer, uno lo tocó y ahí murió. Una buena intención, un buen deseo de su corazón, pero en el orden incorrecto, y trajo muerte. Por eso mucho cuidado, amados, con lo que ustedes escuchan. Hay muchos artistas cristianos, y cuando digo artista cristiano es porque no ven en esto un altar, sino un escenario. Esa es la mentalidad incorrecta. Amós 5:21. Amós 5:21 al 24 dice: Dios estaba hasta aquí y dijo: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿De qué está hablando Dios? Que podemos adorar, podemos orar, pero si tu vida, en mi vida, no hay temor reverente por caminar de acuerdo a los principios de Dios, estamos mal. Estamos mal, es simplemente religión. No estamos llamados a ser unos religiosos. Por eso, iglesia, busquemos a Dios de forma genuina, de forma sincera, y rindamos nuestras vidas a Él. Lo tercero que sucede cuando Dios te inspira: Dios te va a hacer un agente de transformación. Dios ha depositado sueño en muchos de ustedes acá. Dios ha soplado sueños. Dios ha soplado asignaciones. Estoy seguro, porque Dios es un Dios de propósito. Y muchos, por temor, por comodidad o por análisis, porque a veces empezamos, Dios nos pide algo y empezamos a analizarlo. Pero ok, ¿cómo voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a hacer con lo otro? Y entonces, como nos parece una cosa demasiado grande, pues no lo voy a hacer. Si no puedes hacerlo, mejor, es de Dios, porque tienes que depender de Él. Entonces hay muchas asignaciones acá que están engavetadas, y cada asignación de Dios trae vida. Dios la da por algo. Dios no, Él dice: yo envío mi palabra y mi palabra no va a regresar a mí vacía. Cuando somos inspirados por Dios, vamos a hacer cosas extraordinarias para Él, porque la inspiración, la motivación de Dios se va a traducir siempre en llamados, en asignaciones, en propósitos. Y aquí todos tenemos un propósito en Dios. Dígame todo amén. Todos tenemos llamados, todos tenemos asignaciones y propósitos en nuestro papá. Un llamado es una inspiración de Dios. Dios nos inspira, nos motiva a hacer su voluntad. Nos inspira en sueños, en la vida de corazones sensibles, en la vida de corazones que están receptivos a Él. Por eso la música inspirada por Dios tiene poder de transformar. Ojo con eso. ¿Ok? Cuando Dios inspira la música, se manifiesta su presencia, hay un impacto eterno, porque tiene que haber salvación. ¿Ok? Muchas veces Dios nos va a inspirar con una carga. Va a inspirar, va a poner una carga en nuestro corazón por hacer algo, por ayudar a alguien. Así comienzan los ministerios. Grandes visiones de Dios comienzan con una carga. Por ejemplo, Marta Ávila. ¿Cuántos conocen a Marta Ávila? La fundadora de Heartbeat Miami. Ella fue movida a una carga. El asesinato de niñitos, el aborto, el derramamiento de sangre inocente. Ella fue movida en misericordia, una carga en su corazón, y fundó Heartbeat. Clínicas de ayuda, de support, de ayuda a mujeres embarazadas que cuando van frente a Planet Parenthood o a clínicas de aborto, ven acá, espérate, ven acá. ¿Qué cree usted que sucede cuando alguien aborta a un niño? Destinos son arrancados. El aborto es como Satanás con un machete, cortando generaciones. Generaciones, no vidas.
Generaciones son cortadas cuando un niño es asesinado por el aborto. Este es el poder transformación de una vida inspirada por Dios. Ejemplos bíblicos, muchísimos. Moisés fue inspirado por Dios, animó al pueblo de Israel a salir de la esclavitud. Y Moisés era temeroso, inseguro, era tembloroso. Y a él lo llamó Dios para ser el libertador de su pueblo. Débora, ejemplo, inspirada por Dios, una jueza de Israel, profeta, animó al pueblo a levantarse en batalla y a confiar en que Dios le iba a dar la victoria. Esther es otro ejemplo de una mujer inspirada por valentía, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo del exterminio. David, inspirado por el Espíritu de Dios, no solamente que escribió salmos que nosotros hoy leemos y nos llenan de fe, de amor y de esperanza, sino que también fue inspirado a matar a Goliat por el celo de Dios. Isaías, espectacular, inspirado por la visión del trono de Dios. Yo vi a Dios sentado en su trono y le dijo a Dios, heme aquí. Inspirado a él a hacerse disponible para Dios. María, la madre de Jesús, inspirada por el mensaje del ángel, aceptó con humildad tal privilegio, ser instrumento de Dios para traer al Salvador del mundo. Pablo, después del encuentro con Cristo, Lidia, una mujer de negocio. Hay tantos testimonios de hombres y mujeres inspirados que fueron agentes de transformación. Porque lo poderoso es que en cada uno de estos casos, esa inspiración divina no solamente transformó la vida de ellos, sino la vida de miles y de millones de personas. Porque hay eternidad. Escúchenme, hay eternidad en la inspiración divina. Y ese es mi cuarto punto. Cuando Dios te inspira, hay eternidad. Cuando Dios pone una carga en tu corazón por hablarle de Cristo a alguien, y esa persona, tú le hablas del amor de Dios, esa persona acepta a Jesús como Señor y Salvador, eso es de vida o muerte. El resultado es eternidad. Estás arrancando un alma del infierno y estás trasladándola a la luz, porque estás siendo obediente a Dios. Hay un impacto eterno cuando una persona inspirada por Dios obedece y actúa. Porque Dios no solamente inspira lo artístico, Dios inspira su esencia, lo que es Él. Él es amor, Él es perdón, Él es arrepentimiento. Él nos inspira a ser obedientes. En el amor, en el perdón, en el arrepentimiento, hay corazones transformados. Traemos sanidad a un alma cuando abrazamos a alguien, cuando de forma genuina extendemos la mano y traemos una palabra de amor, de vida, de fe en alguien. Eso tiene impacto eterno. Hace poco vi una noticia que me impactó. Y quiero que vean esta foto. Quiero que presten atención a esa foto. La mujer se llama Regina Johnson. Y está abrazando a un joven. Está abrazando a un joven de nombre Joseph Tillman, creo que es. Cuando yo leí esta noticia, cuando la vi, me quebrantó tanto. Porque ella está abrazando al que, bajo los efectos de la droga, atropelló a su esposo por 50 años. Y el día del veredicto, ella se paró, fue a donde el muchacho y lo abrazó. Usted busque ese video en la noticia en YouTube y es impactante. Toda la corte estaba llorando. Todos en la corte estaban llorando.
Y ella simplemente dijo, Dios me habló que lo abrazara como una mamá, porque él nunca había sentido el abrazo de una madre. Eso es inspiración. El juez dijo, en mis años yo nunca había visto a alguien abrazar al responsable de la muerte de un ser amado. Esas son inspiraciones eternas que traen eternidad. Esas son inspiraciones que transforman. Esas son inspiraciones que contradicen al mundo. Esas son inspiraciones que nos hacen ser hijos de Cristo, hijos de Dios. Y a eso estamos llamados tú y yo. A que nuestros corazones siempre estén sensibles. Que cuando Dios nos susurre y nos sople ese tipo de asignaciones, nosotros no nos hagamos los chivos locos, sino que digamos como Isaías, heme aquí, Señor, úsame, úsame. Si tú me lo estabas pidiendo, pues yo lo voy a hacer. ¿Y cómo Dios me inspira? Dios me inspira a través de las Escrituras, a través de este tipo de testimonios, de experiencias personales, de la oración, de una vida de comunión con el Espíritu Santo. Y para concluir, ¿cuál es la clave, Pastor Ernesto, para ser inspirado por Dios? Hay un versículo que a mí me encanta. En el Antiguo, en Ezequiel, donde Dios dice, les enviaré un Salvador, estoy parafraseando, pero pondré en ellos un corazón sensible y receptivo. Eso es lo que necesitamos. Estar sensibles a la voz de Dios. Estar sensibles a lo que a Él le importa. A no analizar, porque nosotros nos acostumbramos, escúcheme, yo cuando hablaba de esto y compartíamos mi esposo y yo sobre la prédica, sobre esta enseñanza, mi esposa me decía algo que es tan cierto. Nosotros nos acostumbramos a lo tangible, a lo que tocamos, a lo que vemos, pero no pensamos en lo eterno. Por eso Jesús, cuando le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, después le dijo, tú estás viendo las cosas desde un punto de vista terrenal. Tú no estás viendo las cosas desde un punto de vista eterno, celestial. Y cuando tu corazón y mi corazón están sensibles y receptivos a Dios, vamos a empezar a ver las cosas desde una perspectiva celestial. Que cuando compartes el amor de Cristo con alguien y esa persona abre su corazón a Dios, hay un resultado eterno. Que cuando perdonamos a alguien que no se lo merece, hay un resultado eterno. Dios te va a demandar cosas que a tu vista tú vas a decir esto es una locura, pero así es Dios. Siempre nos va a desafiar y nos va a retar. Y cierro con esta escritura en 1 Samuel 3:10. 1 Samuel 3:10. Ana lleva a su hijo al templo y el sacerdote del templo de Elí lo agarra y lo comienza a mentorear. Y dice la escritura que Dios llamaba a Samuel y Samuel se despertaba, era un niño, se despertaba y iba donde Elí, Señor, ¿me llamaste? Y Elí le decía, no, yo no te llamé. Y después vuelve a pasar, Señor, Samuel, y Samuel se paraba, Señor, ¿me llamaste? No, yo no te llamé, le decía Elí. Hasta que Elí le cae la locha, como decimos en Venezuela, y dice, ese es Dios que ya lo está llamando. Y Elí le dice, cuando vuelva a llamarte, tú respóndele, dime, Señor. Y es justo lo que hizo Samuel. Dios lo llamó, Samuel, Samuel. ¿Y qué le respondió Samuel? Habla, que tu siervo escucha. Ese debe ser tu oración y mi oración. Miguel, habla, que tu siervo escucha. Esther,
Dime, Señor, habla que tu siervo escucha. Hagamos de nuestros corazones ese receptorio sensible a la inspiración, a la motivación y a los sueños de Dios. Nunca dejes de soñar, porque Dios te va a preñar de sueños. Nunca, y Dios no le importa la edad. Escúchame, Caleb tenía 85 años. Cuando llegaron a la tierra prometida y le dijo, Josué, tengo 85 años, allá hay un montón de tribus, tranquilo, yo le meto mano, 85 años. Porque Dios te inspira y te da la fuerza. No existe el retiro para Dios. O tal vez le dices como Moisés, pero yo no sé hablar, soy gago. A Dios no le importa eso. Lo que Dios te demande hacer es porque sabes que tú tienes la capacidad de hacerlo. No cierres tu corazón a los sueños de Dios. Continúa soñando, iglesia. Continúa creyéndole a Dios.